Hola, mi nombre es Sofía Herrera y les voy a presentar la cara inferior del hueso frontal. Bueno, en esta cara tenemos la escotadura etmoidal. Esta escotadura se articula con la cara superior del etmoides, creando las hemiceldillas etmoidales, que son estas de aquí. Estas hemiceldillas, también llamadas como laberintos etmoidales, entre cada una de ellas se encuentran los surcos etmoidales. Después tenemos el borde nasal. El borde nasal es un borde dentado, como se puede ver aquí. Es un borde dentado que se articula por delante de los huesos nasales y con la lámina perpendicular del etmoides. También se encuentra la espina nasal, que es esta de aquí. ¿Sí? Después tenemos la porción orbitaria, que son estas porciones de aquí. En la porción orbitaria se inserta el nervio olfatorio, el ganglio de Gasser, el trigémino y el nervio ocular, que es donde se inserta el ojo. Gracias. Hola, soy Micaela y voy a hablar sobre la vista anterior del hueso frontal. El hueso frontal forma la parte externa de nuestra cabeza, es decir, la frente. Tenemos las partes como la sutura metópica, que se da por los arcos faringios, la unión de estos arcos faringios. Tenemos la glabela, que es una eminencia medial. Las eminencias frontales. Tenemos los arcos superciliares, donde se sitúan las cejas. Los bordes supraorbitarios que van desde el borde nasal hasta la apófisis zigomática. En la unión de la apófisis del hueso frontal con el zigomático se forma la línea temporal, y también podemos encontrar de arriba hacia atrás la unión del hueso parietal. Y también podemos encontrar que desde la parte superior encontramos el músculo del temporal, o la línea temporal también, que continúa con el hueso parietal. Hola, soy Juan y te voy a hablar sobre los bordes del hueso frontal. Tenemos primero el borde orbitario, que está con el borde supraorbitario. También tenemos la escotadura supraorbitaria, que por aquí pasan nervios y huesos supraorbitarios. Tenemos la apófisis zigomática, que se une con el hueso zigomático, y también tenemos la apófisis frontal, que es también aquí, y también tenemos el borde nasal, que es este de aquí. También tenemos el borde parietal, que es donde el frontal se une con los parietales, que es un borde dentado, y es una articulación, la articulación del frontal con los parietales. También tenemos el borde esfenoidal, que no se ve muy claro aquí, pero aquí sí se ve el esfenoides, que es esta partecita de aquí, que se une también con las alas menores del esfenoides. También se une por el medio está el hueso etmoides, que también se articula con la cresta del frontal a la cresta calle, que es del etmoides. Y esos serían todos los bordes. Ya. A continuación yo voy a hablar de la parte de la cara posterior o parte posterior del hueso frontal. Como podemos ver, en esta parte del hueso frontal consta con unas partes importantes que, si se ve donde está el mouse, son las eminencias digitales, que son como impresiones de los dedos, y también las eminencias mamilares, que son como montañitas. Estas montañitas y estos como huequitos o surcos que se tiene en la parte posterior del cerebro son como restos de músculos o del mismo cerebro o cerebelo que se insertan en esa parte de ahí. También tenemos esta línea de aquí, la línea del medio de la parte posterior, que es el seno del surco sagital. Y también tenemos aquí un agujero, que es conocido como agujero ciego o foramen ciego, donde pasa una vena emisaria, y también conecta parte de las venas oftálmicas. Como
aquí también existe la cresta del frontal, que esta cresta también forma parte internamente de la parte posterior del etmoides. Es decir, que se va a juntar con la cavidad superior del etmoides con la parte inferior del frontal, de la parte posterior del frontal. Y para adicionar también, el frontal tiene varias inserciones. En esta parte de aquí se inserciona con el hueso parietal, en la parte posterior con los dos parietales. En la parte inferior en la parte inferior central se inserta con los huesos nasales, y en los laterales con los cigomáticos. Por eso tiene una apófisis cigomática que también está aquí en la parte posterior. Cabe destacar que por la parte interna se articula con el hueso etmoides y también con parte de los lacrimales. Hola, soy Juan y te voy a hablar sobre el hueso cigomático. El hueso cigomático, también conocido como hueso malar, es un hueso pareado. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí tenemos, por ejemplo, el cigomático derecho y acá tenemos su homólogo opuesto, que es el cigomático izquierdo. Eso significa que es un hueso pareado. También tenemos que es un hueso sólido y muy resistente. También tenemos que la zona semilunar forma el borde orbitario lateral. Como vemos, el hueso está ubicado en la parte lateral de la cara. Y también tenemos que está ubicado entre el frontal, entre la apófisis cigomática del temporal, entre el maxilar y de aquí también sobre las alas mayores del esfenoides. Hola, soy Micaela y voy a hablar sobre la parte externa o lateral del hueso cigomático o malar. Este hueso se caracteriza por tener una superficie lisa y convexa. Este da sitio a la inserción de los músculos maceteros y cigomáticos. Este hueso en la parte superior está cubierto por el músculo oblicular de los párpados y marca la terminación del foramen cigomático facial, que es este, del que estaremos hablando más adelante. Además, sirve como un punto de inserción de los músculos cigomático mayor y el cigomático menor. El cigomático mayor es el músculo facial que se origina en este hueso cigomático y se inserta en la comisura labial y en la piel de nuestras mejillas. Su función principal es elevar y retraer el ángulo de la boca y podemos decir, como un ejemplo, la sonrisa. También tenemos el cigomático menor que se origina también en este hueso cigomático, pero este se inserta en la piel de, el labio superior y alrededor de nuestra nariz. Y es por eso que da eh, movimiento a nuestro labio superior y nos permite contraer nuestra nariz. Y por último, también tenemos que hablar un poco sobre el músculo macetero, que es un músculo masticador que se origina en el arco cigomático de este hueso y se inserta en la mandíbula. Este es responsable principalmente de elevar nuestra mandíbula y brindarnos eh, ayuda para nuestra masticación. El hueso cigomático presenta muchas partes, pero en la parte externa, primero tenemos la apófisis cigomática o proceso frontal, donde aquí está la articulación con el frontal. Tenemos el proceso temporal o apófisis cigomática temporal, donde aquí se articula con el hueso temporal. Tenemos un tubérculo marginal. Tenemos también la terminación del foramen cigomático. Tenemos el borde posterior inferior que se encuentra el borde malar, que define la prominencia de nuestras mejillas. Este hueso también forma parte del borde orbitario, que es este, y marca la terminación del foramen cigomático facial, como ya dije anteriormente. Este además se articula con el maxilar superior por esta parte y completa la estructura facial. Hola, mi nombre es Sofía Herrera y yo les voy a presentar la cara interna del hueso cigomático. Bueno, en esta cara interna primero tenemos una cara que es cóncava. Adentro de esta cara cóncava tenemos la fosa temporal e infratemporal. Estas se encuentran en la parte inferior del hueso y en la parte posterior de la órbita. Después tenemos el foramen, aquí está,
el foramen cigomático orbitario y por medio de este foramen entran el nervio orbitario, que se divide en dos, el nervio orbitario temporal y nervio orbitario facial. Y por último tenemos el foramen cigomático temporal, que es este agujero de acá. Y también tenemos en su parte superior la apófisis frontal y en su parte inferior la apófisis temporal. Gracias. Ya, a continuación voy a hablar de los bordes del hueso cigomático, que también es conocido como malar o pómulo, y tiene 4 bordes principales. El primero es el borde anterolateral, que está en la parte adelante hacia un lado. Se encuentra en la cara anterior del hueso, o sea, en la parte de adelante, y es la más prominente, que en este caso viene siendo los pómulos, y contribuye a gran parte de la forma de la cara. Es rugoso y también tiene la inserción de un músculo importante, que es el elevador del labio superior. También tenemos un borde, aquí en la imagen se puede ver que hay un borde posterior superior, que es en la parte de atrás, en la parte de arriba, también conocido como borde temporal. Se articula con algo importante, que es la apófisis cigomática del hueso temporal, y también junto al borde frontal del hueso, no, perdón, al borde temporal del hueso frontal, forma el arco cigomático, esta parte de aquí. El tercer borde es el posterior inferior, en la parte de atrás y abajo, también conocido como borde maxilar, porque se articula con la apófisis cigomática del maxilar. Y por último está en la parte borde orbitario, que es cosa que forma parte de las órbitas. Se articula con el hueso frontal y es uno de los más delgados de todos los bordes. Entonces, bueno, yo te voy a hablar sobre los ángulos. Tenemos primero el ángulo superior, que se articula con el hueso frontal. Tenemos el ángulo inferior, que aquí no lo tenemos, pues se articula con la apófisis piramidal del maxilar superior. Tenemos el ángulo anterior, que está justo debajo de la porción orbitaria, pero encima del foramen infraorbitario, que sería este, que está más o menos por aquí. Y tenemos el ángulo posterior, que se articula con la apófisis cigomática del hueso temporal, que está justo aquí. Entonces tenemos superior con el frontal, inferior con la apófisis piramidal del maxilar superior, posterior con el hueso temporal en la apófisis cigomática y anterior abajo de la órbita, encima del foramen infraorbitario.